Señor David, está usted, al igual que para hermanos, casi para dar inicio mientras tanto nombre del Señor. Y gracias Señor, gracias Señor. Cuando pasa gente, se hace así Vamos a iniciar eso ya, porque quién va a hablar, quién es, va a coger con la programación. Pero oigan lo que le voy a decir. Mercedes se fue a dar un baño de juventud. Ay, Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos.
Los hermanos y los amigos en esta noche le damos las gracias al Señor por esta oportunidad de estar ante la presencia de nuestro Dios y también de nuestro Salvador Jesucristo. Esta noche estamos reunidos con el propósito de participar de este gran evento, un evento social en el cual estamos invitados, hermanos y amigos, a la celebración de un aniversario más o un cumpleaños más de nuestra hermana Justa. Así que esta noche estamos aquí para participar de esa bendición y queremos agradecer desde ya a los hermanos y a los amigos que están con nosotros. Ahora queremos estar de pie, queremos orar y queremos dar apertura a este acto en esta noche para la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, te damos gracias. Padre, gracias por esta oportunidad que nos permite estar ante tu santa presencia. Señor, presentamos lo que vamos a hacer. Esperamos, Señor, ser de bendición. Permite que nuestros sentimientos, nuestros corazones estén debidamente en ti. Y que en esta noche, Padre, nos reunimos con el propósito de bendecir y de ayudar y de bendecir, Señor, tu nombre y de compartir este tiempo con nuestra hermana y con esta familia. Le damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora queremos, hermano, leer la palabra de nuestro Dios y queremos tomarla del libro de San Juan y vamos a usar algunos versículos de la palabra de nuestro Dios en esta noche. Entonces queremos leer en San Juan capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. La palabra dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los hijos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Dios añada bendición a su santa palabra. Buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Padre, gracias por la oportunidad de leer tu palabra en esta noche, adorar y bendecir tu nombre. Presentamos, Señor, este momento. Presentamos este acto en el nombre de Jesús. Esperamos, Señor, que de la misma manera que estuviste presente en Caná de Galilea, en esta noche lo esté, Señor, en este lugar. Y esté, Señor, para bendecir a todos cuantos estamos aquí presentes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos mis hermanos y mis amigos.
Queremos agradecer esta participación y queremos que todos los que aquí presentes estamos, pues podamos participar de lo que ya se está desarrollando, este gran evento en honor a nuestra querida hermana Florentina Guerrero, cariñosamente Justa. Amén. ¿Cuántos no conocen a Justa? ¿Cuántos conocen a Justa? ¿Cuántos conocen a Justa? Háganle una bulla, otra bulla, otra bulla. Un aplauso fuerte a doña Justa. Alabado sea el Señor. Pero bueno, los años se los vamos a reservar y ella lo va a decir en adelante. Y vamos a estar bendiciendo al Señor esta noche. Tenemos algunos hermanos y hermanas invitados que van a estar participando, cantando. Yo sé que diciendo algunas palabras en esta noche para bendición de todos los que estamos aquí presentes. Mientras tanto, seguimos divirtiéndonos en lo que los hermanos siguen llegando y preparándose para el evento en lo adelante. Dios los bendiga y amén. Para con todos y cada uno de nosotros. Aleluya. La palabra dice que todo aquel que el Señor lo libertare es, será, verdaderamente libre. Aleluya. Oh, bendición. Bueno, demasiado amor, porque de tal manera Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todos los que nos aman. Aleluya.
bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Esta noche ya vamos a proseguir.